escribieron los distintos autores sobre temas políticos, pero más relacionados con la ética, ¿no? La ética no como una dimensión individual, sino social. Y desde el punto de vista de las obras éticas que tratan sobre la moral social, hay reflexiones políticas en los distintos autores post-aristotélicos, particularmente en los estoicos, ¿no? Filósofos como Marco Aurelio, que fue emperador romano, tiene obras morales que hablan también de los deberes cívicos. Y lo propio pasa con otros estoicos, ¿no? No solamente Marco Aurelio, sino Séneca también, que terminó suicidándose, tienen reflexiones morales con implicaciones políticas. Entonces la política ha estado presente siempre en la historia de la filosofía occidental, tanto en la época antigua, la época greco-latina, como en las obras posteriores de la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Podemos ver, bueno, aquí son más de, no, son 60, ¿no? Aproximadamente, no, 3, 6, 7, 8, 90 corrientes, ismos o autores que destacarían en la historia del pensamiento filosófico occidental y que han tratado con mayor o menor énfasis el tema político, incluso hablando solo de temas éticos, es decir, hablando solo de la moral social, hacen referencia a aspectos políticos. En la Edad Media, aquí claro, señalo alrededor de 10, son 11 los nombres, y hay autores con obras específicas, ¿no? Boecio, por ejemplo, Tertuliano, San Agustín, y otros un poco posteriores que han elaborado ideas sobre particularmente la moral con implicaciones también políticas, dentro del paradigma eclesiástico, teocéntrico, que caracteriza el pensamiento medieval. Aquí creo que no está, obviamente está Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, tiene una obra muy aparte de la Suma Teológica, que es específicamente de filosofía política, que se titula Opúsculo sobre el buen gobierno de los príncipes, es decir, lo que desde su punto de vista correspondería a los príncipes cristianos realizar, implementar como un buen gobierno. Bueno, después de la época medieval, que se extiende hasta el siglo XIII, XIV, en el siglo XV, XVI tenemos el Renacimiento, el llamado Quattrocento italiano, por ejemplo, y tenemos a un importante pensador y filósofo que es Maquiavelo, que rompe la tradición filosófico-política prevaleciente desde Aristóteles, desde Platón y Aristóteles, que fue una tradición consolidada también en la Edad Media. Esa tradición consiste en focalizar la atención filosófica en el concepto de bien común, o lo que se refiere a que es provechoso para la mayoría como característica fundamental de un buen gobierno. Es decir, que el príncipe o el rey realice acciones que en definitiva tienden a favorecer a la mayoría de sus súbditos, el llamado bien común, era lo fundamental. Que eso esté de acuerdo a los principios religiosos
teológicos, etcétera, fue un añadido de la Edad Media, pero en la Edad Media siguió prevaleciendo el concepto de bien común, aunque con un tinte religioso. Ahora bien, a principios del siglo XVI, con la publicación del Príncipe, que se publicó después de la muerte de Maquiavelo, ¿no? No es que él publicó y tuvo gran éxito, ¿no? Hay que dimensionar bien el sentido de esta obra. Creo que alguien va a hacer una monografía sobre Maquiavelo. ¿Está aquí presente? ¿Quién va a hacer sobre Maquiavelo? ¿No está? Las dos. Muy bien. El Príncipe no es una obra para el gran público. Eso es un error, ¿no? Es Maquiavelo, enseña cómo gobernar. Sí, enseña cómo gobernar sin ningún escrúpulo, sin ningún resquicio moral e independientemente del bien común. Él enseña a gobernar, pero lo hace de una forma secreta, es decir, de una forma muy reservada. Este libro, El Príncipe, es solo para los que tienen poder, no es para el gran público, no es para el pueblo compuesto por súbditos. Es una obra para el que tiene poder, y puede ser el príncipe de una ciudad-estado italiana del siglo XVI, XV-XVI, que además tiene su propio régimen, sus propias leyes, su propio gobernante, generalmente un rey, también un príncipe, ¿no? Y él separa lo que considera es la realidad política de lo que son los discursos filosóficos con contenido moral para los que gobiernan. Y dice, ningún gobernante que ha tenido éxito. ¿Y qué quiere decir tener éxito? Tener éxito en la política significa mantener o aumentar el propio poder. Los gobernantes fracasados son los que pierden el poder, los que son destituidos por cualquier circunstancia, sea por un usurpador, sea por un ejército extranjero, o sea por una rebelión interna dentro de su reino. Entonces el fracaso político para él es perder el poder o disminuirlo, ¿no? Hay acciones que finalmente deterioran la concentración de poder. ¿Y qué es tener éxito? Mantenerlo y aumentar el poder, el propio poder. Y para eso, claro, se aplica la frase: el fin justifica los medios. Ese es el fin, conservar y aumentar el poder. Y no hay ningún resquicio moral, mucho menos filosófico, con una actitud de moralina, que impida realizar cualquier tarea política. Entonces, yo, si tengo que contratar un ejército de mercenarios, está bien que lo haga, pero claro, tiene que ser un ejército eficiente, no pues un grupo de supuestos mercenarios que son incapaces de darme un triunfo militar. Entonces, las decisiones que yo tome de qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y con quiénes lo voy a hacer, esa es la virtud, que se llama en italiano, que es la virtud política. Entonces, ser virtuoso políticamente no es ser altruista, no es ser honesto, no es ser transparente, no es cumplir la propia palabra, no es gobernar para el bien común. Eso son tonterías. La virtud política es hacer lo que sea necesario, que sea conveniente para que yo, como príncipe, aumente o preserve el poder que ya tengo. También que lo conquiste, ¿no? Si quiero derrocar al régimen, debo actuar con virtud política. Entonces la virtud es eso, no tiene nada que ver con las virtudes de la Edad Media, las virtudes religiosas. Es el conjunto de decisiones sin resquicio moral, sin límite moral, que me permiten
preservar y aumentar el poder, mantenerlo. Y eso es tener éxito. Ahora, para eso hay una variable, ¿no? Que es la fortuna, es decir, aparte de la virtud del príncipe, el príncipe debe tener buena suerte. Dicho de una manera breve, ¿qué significa tener buena suerte? Significa que no todo puede ser dominado por el buen príncipe virtuoso. El buen príncipe es el virtuoso, y el virtuoso es el que no tiene ningún resquemor, ninguna limitación moral que le impida asesinar, que le impida sembrar el terror, contratar a mercenarios, romper la propia palabra, dividir para reinar, actuar como la zorra o el león, dice, ¿no? Astuta y cruelmente. Hay que saber cuando uno es zorra, y esa es la imagen del gobernante astuto, y hay que saber cuando el gobernante es león, que puede realmente apabullar creando terror y crueldad. Pero todo eso no es suficiente, se necesita también tener buena suerte, esa es la fortuna. Y eso no se puede dominar, no se puede decir, claro, este gobernante va a tener buena suerte, porque realmente tenga mala, ¿no? Y al final, por muy virtuoso que sea desde el punto de vista político, le sale mal. Y a algunos les sale bien pese a lo inaptos que son, según sus reglas generales. Maquiavelo establece reglas generales para hacer lo que está independientemente de la moral, lo que es independiente de la moral, pero tendiente al fin político, conservar y aumentar el poder. Bueno, eso es lo que se llama, desde Maquiavelo, la Realpolitik, que consiste en liberar a la política de esa pesada carga que le dieron Platón y Aristóteles, de decir, usted es gobernante, tiene que actuar moralmente en beneficio de sus súbditos, para beneficio de ellos especialmente, o por lo menos de la mayoría, el bien común. Entonces la Realpolitik, desde la época renacentista, con El Príncipe, publicado en 1532, si no me equivoco, pero lo había escrito hacia el 1513. Maquiavelo solo publica una obra, y es una obra de teatro que se representaba en los teatros de Florencia, ¿no? Y es muy bonita esa obra, se llama La Mandrágora, y es la única que publicó, y le dio cierto beneficio económico, ¿no? Pero después lo publicó nada más. Después de su muerte se publicó El Príncipe, pero que él redactó esa obra dedicada a Lorenzo el Magnífico, que murió el siglo anterior, en 492 me parece que murió, pero que está dedicada a él y está dirigida a la dinastía de los Medici, ¿no? Bueno, tenía también una finalidad prosaica de decir, quiero recuperar mi antiguo empleo. Él era un burócrata de segunda categoría, ¿no? Es decir, no tenía gran poder, pero por las vicisitudes políticas perdió su empleo de secretario, que ayudaba a los asuntos, diríamos, de cancillería de Florencia. Entonces, hay también esa dimensión, ¿no? Escritores filósofos, pensadores que dan lugar a obras muy importantes, pero que tienen también una finalidad prosaica, como se recupera su empleo. Bueno, entonces, el Renacimiento, ese es un autor muy destacado. Y hay otros también con un carácter utópico, como son Moro, por ejemplo, aquí creo que no hay más. Pero aparte están Campanella, Francis Bacon, que desarrollan
el pensamiento utópico, ¿no? Que se parece un poco al pensamiento platónico. Les hablé un poco de Platón y su utopismo, ¿no? Con el filósofo Rey, la segunda clase. El utopismo, claro, es soñar una sociedad políticamente perfecta, inmejorable, donde todos son felices y el régimen es inmejorable, es decir, ya no puede ser mejor. Es el sistema que debería prevalecer siempre y que da lugar a que todos sean felices y que haya un buen gobierno. El concepto de buen gobierno se ha desarrollado también en la Edad Media, ¿no? Particularmente desde la filosofía, desde la teología cristiana, pero con contenido moral. Después cambia, ¿no? ¿Cuál es el buen gobierno? Claro, el buen gobierno para Maquiavelo no es cumplir los preceptos teológicos, ni mucho menos. Entonces, relacionado con eso está también la noción de vivir en policía. ¿Qué significa vivir en policía? Vivir en condiciones óptimas para la comunidad política. No es una fuerza represiva que controle todo y que encarcele al que transgreda la mínima norma cívica. No, no es eso. Vivir en policía es vivir de manera que todos cumplan un conjunto de normas de beneficio a la colectividad. Y eso se ha desarrollado posteriormente en la Edad Moderna, con distintos pensadores que no están aquí citados, que en general se los desconoce, pero que han dado lugar a esa idea, ¿no? De que no es suficiente el gobierno desde arriba, del que tiene poder y se impone a los de abajo, sino también es necesaria una conciencia colectiva desde abajo acerca de la necesidad de cumplir no solamente normas, sino pautas de una vida civilizada y que considere las necesidades colectivas. Entonces, bueno, hay esos contenidos en la edad moderna, comenzando con el Renacimiento, ¿no? Y hay las distintas etapas hasta la Ilustración del siglo XVIII, por ejemplo, y otras corrientes también en el siglo XIX, como puede ser Marx, por ejemplo, ¿no? O el anarquismo. Creo que hay un grupo que va a ser sobre el anarquismo. ¿Quiénes son? Tú, sobre Bakunin, creo. No, Bakunin. Kropotkin. No eres sobre el anarquismo. Pero es lo tuyo. Es muy... Sí, es del siglo XX, ¿no? ¿Alguien está haciendo sobre Bakunin? Sí. Ya, muy bien. ¿Bakunin y quién más? Luxemburgo. Bueno, es una buena elección, un anarquista, ¿no? Para entender en el siglo XIX el anarquismo. Ahora, el siglo XIX es filosofía moderna o filosofía contemporánea. Hay también discusiones al respecto, ¿no? Las divisiones muy tajantes no son nunca nada convenientes. Claro, si se toma el inicio de la edad contemporánea con la Revolución Francesa en 1789, ya el siglo XIX sería contemporáneo. Pero algunos piensan que todavía el siglo XIX es la filosofía moderna y solo el XX es la filosofía contemporánea. No importa mucho en realidad eso. Lo importante es ver qué corrientes hubo, ¿no? En cada siglo. Y en el siglo XIX una corriente muy importante es sin duda el marxismo, y al lado del marxismo el anarquismo, como también el positivismo. Entonces el siglo XIX es importante por esas tendencias filosóficas que no son solo de política, de filosofía política, sino que son grandes sistemas, ¿no? Hegel muere en 1831, entonces es también contemporáneo. Es que todo depende de cuándo empieza la época contemporánea. Si es la Revolución Francesa, claro, también sería, ¿no? Porque sus escritos son de principios del siglo XIX y Marx también. Pero bueno, al margen de si es filosofía moderna o filosofía contemporánea,
los grandes sistemas desde la ilustración es sumamente significativa en el siglo XVIII, ¿no? Particularmente con los clásicos. Por ejemplo, Montesquieu, que desarrolla el concepto de separación de los poderes, la necesidad de que no haya concentración del poder. Y eso en el primer país que decapitó a su nobleza, ¿no? La aristocracia. La aristocracia más antigua de Europa fue decapitada con Luis XVI, María Antonieta. Y así se dio lugar a los cambios de la Revolución Francesa hasta terminar en la época del terror y el Imperio Napoleónico. Muy taxativa no es conveniente, lo importante es ubicar las corrientes que hubo. Y ustedes, cuando dan las monografías, es importante que no solamente ubiquen los grandes acontecimientos políticos, sino también la prevalencia de algunas ideas filosóficas, ¿no? Hegel es una gran pauta para el desarrollo del marxismo, esto es evidente, el mismo Marx lo reconoce, Engels y Lenin establecen como una parte filosófica sumamente consistente del marxismo, que es proveniente de Hegel y es la dialéctica, como también de Feuerbach, que es el materialismo, ¿no? De Ludwig Feuerbach, que es el materialismo, y de Hegel, que es la dialéctica. Entonces, esas consideraciones de tipo de antecedentes del pensamiento filosófico de algún autor, no solamente sobre la política, sino en general de su sistema, están relacionados y tienen gran riqueza en el siglo XVIII, la Ilustración, en el siglo XIX con corrientes como el marxismo y la gran oposición al marxismo que fue el anarquismo. Bueno, entonces aquí hay esos autores, ¿no? Bueno, se puede citar a otros también, por ejemplo Locke, por ejemplo Hobbes, que han desarrollado el pensamiento moderno, conceptos fundamentales como la soberanía, como la relación del individuo con el Estado, piensen también, aunque posterior a ambos, y que desde distintas perspectivas han permitido comprender el fenómeno político relacionándolo con la libertad, el Estado de Derecho, el sentido de la soberanía y la primacía del individuo frente al Estado, pese a que en el caso de Hobbes defendía la idea absolutista, ¿no? Es decir, todo el curso teórico que hace de la guerra de todos contra todos, es decir, el hombre es el lobo del hombre, y que al final debe prevalecer el monopolio de la violencia en el soberano, por eso la imagen de la espada como una prerrogativa monopolística de la represión solamente para el rey, como también de la promulgación de leyes, solo puede hacerla el rey según su absoluta voluntad. Entonces fíjense que hay en el siglo, antes del siglo XVIII, después del Renacimiento, el Renacimiento en el siglo XVI, con antecedentes en el XV, en el XVI especialmente, Utopía, El Príncipe, principios del siglo XVI, hace 500 años, ¿no? Son 500 años que se han publicado estos textos que han cambiado la visión teocéntrica del mundo y la primacía de la teología sobre la filosofía, incluida la filosofía política. Y después del siglo XVI, en el XVII también hay varios autores, del XVIII con la Ilustración, el XVII con estos autores que les señalo, Locke, por ejemplo, Baudin, también Hobbes, que muestran el desarrollo de
ciertas ideas que, aunque defiendan, como en el caso de de Hobbes, el absolutismo, van a dar pauta a lo que ha de ser posteriormente el desarrollo del pensamiento liberal. Y en el siglo XIX, autores como Hegel y la influencia de Hegel sobre el marxismo, y al lado del marxismo el anarquismo. Entonces, los autores que aquí se señalan, los que ustedes han elegido, no son solo autores que hayan escrito una obra sobre política, sino son autores que han desarrollado ideas filosóficas, sistemas filosóficos, donde la política ocupa un lugar determinado y con mayor o menor influencia aparece en el desarrollo de las ideas filosófico-políticas de Occidente, con esas ideas precisamente. En el Google Drive hay libros de historia de las ideas políticas, ¿no? Hay particularmente dos. Si los que me ayudan pueden entrar a Google Drive, no en este momento, sino después, es decir, Oscar y su compañera Valentina. Duchardt es un autor excelente, ¿no?, de historia de las ideas políticas, Jean Duchardt. Y otro, George Sabin y Duchardt. ¿Se pueden compartir, por favor? Si no lo hacen, yo lo voy a hacer, pero quisiera que lo hagan ustedes para también cerciorarme que tienen acceso, ¿no? Si ustedes tienen acceso, todos los demás también tendrían, a no ser que sea necesaria una autorización. Pero en estos libros que se llaman Historia de las ideas políticas o Historia de la teoría política, hay una presentación sucinta de los grandes filósofos de la política a lo largo de las ideas, ¿no?, desde la época antigua hasta el siglo XX al menos, porque estos libros son del siglo XX y son buenos recuentos del pensamiento. Eso para contextualizar, aunque les dije que es mejor que hagan los tres avances, cada uno sobre un contexto, incluido el desarrollo del tema, con ayuda de la inteligencia artificial, de manera que ustedes pidan una elaboración de la IA y ustedes la revisen, la completen con su propio conocimiento, con las propias lecturas adicionales que puedan realizar. Bueno, entonces el marxismo en el siglo XIX ha dado lugar a una fuerte influencia en el siglo XX, especialmente por la realización de las ideas socialistas supuestamente encaminadas al comunismo universal y las distintas tendencias y seguidores de Marx, ¿no? Son muchos con distintas variantes, ¿no? Rosa Luxemburgo, los espartaquistas, por ejemplo, son una corriente que siguió a Marx y, claro, denunció a otras que supuestamente no seguían los principios, etc., ¿no? Y después, en el siglo XX, una multitud de corrientes, por ejemplo, Gramsci, por ejemplo, Lukács, e incluso el marxismo maoísta, ¿no?, que es diferente al marxismo-leninismo, y bueno, incluso el llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, hay ismos, corrientes que, partiendo de grandes sistemas elaborados por, diríamos, autoridades teóricas, como son los clásicos Marx y Engels, algunos dicen también debe incluirse Lenin, otros dicen no, Lenin es diferente. Bueno, eso al margen de las diferencias, son corrientes que han influido sobre tendencias políticas que, asumiendo principios del marxismo, desarrollan ideas propias. Lo propio ha sucedido con el liberalismo, ¿no? El liberalismo en el siglo XIX ha tenido importantes
filósofos que lo han sustentado, pero también han influido sobre otros del siglo XX que han desarrollado las ideas liberales de acuerdo a su contexto. Sobre el anarquismo también se puede decir lo propio. Acá su compañero Heinz, vamos a hablar de Nozick, que aunque no es propiamente, plenamente anarquista, tiene características de su pensamiento contra el Estado, que es algo propio del anarquismo, ¿no? También, claro, a veces los seguidores no quieren declararse abiertamente seguidor de algún pensador, aunque tampoco lo rechazan y lo valoran de manera un poco más implícita. Bueno, y en el siglo XX tenemos otras corrientes también, ¿no? El existencialismo, que tiene posiciones políticas, piensen en Jaspers, por ejemplo, en Sartre. Sartre era marxista, sí, pero un marxismo especial porque no era también existencialista, entonces con fuerte tónica de la subjetividad del individuo, de la libertad del burgués, como era él también, ¿no? Vivía en un hotel, nunca se casó con Simone de Beauvoir, etc. Bueno, hay características de la vida de los autores y de su pensamiento, como también hay otros pensadores. Aquí está Weber, por ejemplo, Popper, Wittgenstein y otros de los que hemos hablado también al referirse a sus definiciones de la filosofía, que tienen también pensamiento político. Bueno, entonces la política ha estado siempre tematizada desde el punto de vista filosófico por los grandes pensadores dentro de sus sistemas, dentro de sus ideas filosóficas, por uno u otro contenido, o sea, el utopismo de Platón o de Moro, o sea, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? La Realpolitik iniciada por Maquiavelo y que ha dado lugar al desarrollo posterior de la ciencia política, o sea, el marxismo, con su gran influencia en el siglo XX, las transformaciones políticas del siglo XX, desde la revolución bolchevique en 1917, o sea, el liberalismo. Han habido procesos de tendencias ideológicas de ismos, el anarquismo también, por supuesto, que muestran que la consecución de ideas, la relación de ciertas ideas con cada contexto, la propuesta de ciertos cambios en determinados momentos, es parte de la filosofía política. Si tomamos en cuenta un filósofo como Aristóteles, que es, bueno, hemos dicho en la anterior diapositiva, si se fijan, habrá unos 20 autores, ¿no? Presocráticos, clásicos y post-aristotélicos, con algunos más con escuelas, más o menos unos 20, pero si tomamos uno, ¿cuántas obras ha escrito Aristóteles? ¿Y cuáles son los ismos dentro de los que podría incluirse Aristóteles? Obviamente Aristóteles no es idealista, es realista, desde varios puntos de vista, por ejemplo, ¿no? Y es la culminación de un proceso clásico que comienza con Sócrates y termina con él. Muchas obras se han perdido, lo que les digo, la constitución de más de 50 ciudades-estado. Pero, si se tiene en cuenta, por ejemplo, su propia división de la filosofía, ¿dónde está la política para él? ¿Qué implica reflexionar filosóficamente para él? Estas consideraciones son propias de cada filósofo. Cada filósofo entiende la política de cierta manera y entiende el desarrollo del pensamiento filosófico sobre la política también de una forma específica. Por ejemplo,
desarrollando un método específico como parte de una problematización también específica. En el caso de Aristóteles, él divide la filosofía en tres grandes ámbitos, ¿no? La poética o la poética, la filosofía práctica y la filosofía teórica o teorética. Y cada ámbito tiene algunas disciplinas propias de su que él tematiza en grandes obras, ¿no? La metafísica de Aristóteles, por ejemplo, es pues sumamente importante. Ahora, hablar de metafísica, ¿qué significa? Desarrollar, fíjese, la metafísica es parte de la teología para él. Y la teología es una reflexión teorética del ser, sobre el ser. Y bueno, así otras, ¿no? La matemática, fíjense. ¿Por qué la matemática? Porque en la antigua Grecia ciencia y filosofía no eran diferentes. Como les había comentado al principio de las definiciones, la filosofía en la antigüedad y especialmente para los filósofos clásicos no era una tarea ajena al conocimiento científico específico, por ejemplo, el conocimiento matemático. No entre aquí quien no sabe matemática. ¿Dónde estaba esa inscripción? ¿Alguien sabe? Nadie. ¿Qué? De los pitagóricos. No, estaba en la Academia de Platón. En la Academia de Platón había esa inscripción. Fíjense entonces que había que tener pensamiento lógico, conocimiento abstracto, capacidad de hacer deducciones rigurosas para filosofar. No era decir lo que me venga en gana, sin pies ni cabeza, que siempre se va a argumentar con cualquier tipo de razones o arbitrariedades, sino tiene que ser muy riguroso. Y eso como se muestra sabiendo matemática. Entonces no era solo matemática. Aristóteles ha tenido tantas obras, ha hablado de los animales, las plantas, los fenómenos naturales. Muchos de esos libros hoy ni se conocen, bueno, existen, no es que se han perdido tampoco, pero están plagados de errores científicos que hoy diríamos, ay, pero esto parece infantil, ¿no? ¿Cómo van a decir semejantes cosas? Pero, ¿eso qué muestra? Que en la antigüedad había que conocer de todo para hacer pensamiento filosófico, para desarrollar ideas sobre el ser. Entonces, la ciencia era, como dice este epistemólogo norteamericano, estaba unida en una cadena el conocimiento científico al conocimiento filosófico. Y los filósofos no eran pues pedantes individuos ocupados solo con la retórica, es decir, hablar de una manera persuasiva y persuadir de lo que sea al auditorio. Esos eran los sofistas, ¿no? Que vendían su conocimiento, cobraban por eso y podían decir lo que se les antojaba, ¿no? En el caso de los grandes filósofos había que desarrollar conocimiento científico específico para el conocimiento filosófico, que era paralelo y complementario. Por eso la filosofía se entiende como los grandes principios para el desarrollo de todas las ciencias. Y esa concepción no ha sido solo de la época griega, ¿no? Se ha prolongado hasta la edad moderna, en que se asumía la filosofía como la madre de las ciencias. Bueno, entonces para Aristóteles la política es una ciencia práctica, o el conocimiento práctico, o es la filosofía práctica. ¿Qué significa eso? Algo que hay que razonar, que hay que establecer, y el claro razona, establece de una manera además impecable. Dice, las familias constituyen aldeas, las aldeas constituyen
constituyen polis. La polis tiene ciertos principios, como es la autarquía, la autonomía y la autosuficiencia. Hay tres formas de gobierno normales: monarquía, aristocracia y democracia. Bueno, no dice exactamente democracia, pero ese es un asunto más lingüístico, ¿no? Lo que interesa es el concepto. Y hay tres formas decadentes de estas maneras regulares de organización y plasmación política. De la monarquía, la tiranía. De la aristocracia, la oligarquía. Y de la democracia, la demagogia. Entonces, fíjense, su pensamiento es muy riguroso, muy puntual. Su misma concepción de un político, que significa el hombre es el animal político. ¿Qué hay que entender? Claro, eso hay que entender como el animal capaz de deliberar, de hablar, de discutir y de razonar y de llegar a acuerdo gracias al uso de la razón. Y eso se da particularmente en la eclesía ateniense, donde todos los ciudadanos atenienses tienen voz y voto para tratar los temas de interés público. Obviamente no están las mujeres, no están los jóvenes, no están los esclavos, no están los extranjeros. Bueno, entonces esa es la ciencia práctica de la política. Nadie ha escogido a Aristóteles, yo hablaré en algunas clases sobre él, pero es un pensamiento explícito, puntual, sistemático, completo sobre la política. Y la política es objeto de estudio y deliberación de manera filosófica precisa. Hay otros ámbitos de la filosofía, la poética, por ejemplo. ¿Qué quiere decir poiesis? ¿Alguien sabe qué significa poiesis en griego? Nadie. Creación significa. Entonces, hay un aspecto de la filosofía, de ahí también poesía, ¿no? Que tiene que ver más con la creación cultural, y eso está relacionado con el arte, obviamente, y hay filosofía del arte, pues, como lo va a ver, y la retórica. Entonces hay esos tres ámbitos de la filosofía: poética, filosofía práctica y filosofía teorética o teórica. Bueno, pero eso es en Aristóteles, para su sistema, según sus ideas. ¿Ahora está teniendo repercusión? Sí, claro, ha habido cierta influencia. Además, su pensamiento es tan riguroso, tan sistemático, tan completo, desde la lógica hasta la metafísica. Bueno, actualmente, ¿dónde se incluye la filosofía política? Se incluye, por ejemplo, esta división de Johannes Hesse, ¿no? Que está en su libro, que es de 600 páginas, Tratado de Filosofía, que dice, hay como tres grandes ámbitos y aparte hay lo que podríamos decir la filosofía aplicada, que es tratar objetos específicos de la realidad en perspectiva filosófica, por ejemplo, filosofía de la religión, filosofía de la educación, filosofía del lenguaje, que es algo más aplicado. Él más se ocupa de los otros tres ámbitos, lo que llama teoría de la ciencia, donde está la lógica, la gnoseología y la epistemología. Después, teoría de los valores, donde está el valor en general, axios en griego significa lo que tiene peso, lo que pesa. Ética, estética, teoría de la realidad, metafísica, ontología, dialéctica, teoría de la cosmovisión, y después, de manera aplicada, sobre objetos específicos. Por ejemplo, la religión, ¿no? ¿Se puede hacer filosofía de la religión? Claro que hay filosofía de la religión. Yo, siendo ateo, puedo hacer filosofía de la religión, o siendo creyente también. Claro que va a influir lo que crea o no crea, ¿no? Pero esos, digamos, son aspectos complementarios a la situación específica del filósofo. Y así también sobre la política, sobre el derecho, filosofía del derecho, filosofía del
amistad, filosofía de la literatura, como aparece aquí, y filosofía política. Entonces, a partir de la división de Johannes Hessen en los tres grandes ámbitos que son teoría de la ciencia, teoría de los valores y teoría de la realidad, vamos a encontrar otro ámbito que es la aplicación de los sistemas filosóficos a objetos de estudio determinados, como la religión, el arte o la política, ¿no? A veces el arte se incluye dentro de la estética, ¿no? Bueno, como también podría incluirse ahí la política, pero esas son variantes que en el fondo no cambian el sentido, ¿no? Que hay una aplicación filosófica de un sistema a un objeto de estudio determinado que puede ser, por ejemplo, la política. ¿Con qué otros objetos filosóficos se relaciona la política? Con objetos, por ejemplo, los valores. ¿Hay valores en la política? Claro, según algunos autores sí, y son ABCD, por ejemplo, los clásicos. El bien común, bueno, pues el que gobierna debe tener valores como el altruismo, no pensar en sí mismo, egoísmo, sino pensar en los súbditos, altruismo. Debe tener valores como lograr el bien común. ¿Qué significa el bien común? Favorecer a la mayoría en los aspectos básicos, fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la seguridad, la felicidad, la libertad. Entonces ya aparecen los temas de la filosofía política. La libertad. La libertad es la principal proclama del liberalismo, ¿no? Basta ver a Milei, por ejemplo, que viva la libertad, carajo. Ustedes seguramente han escuchado. Esa es una consigna eminentemente liberal. El liberalismo es una corriente filosófica, ¿no? Aunque él se proclame anarcocapitalista, que también es interesante, ¿no? Como una concepción. La libertad en general como valor se ha opuesto a la justicia, y los socialistas dicen nosotros hacemos que prevalezca la justicia frente a la libertad, y los liberales dicen no, la libertad es más valiosa que la justicia. Como Milei dice que la justicia, como los planes asistenciales, son la causa del deterioro económico y hacen más mal que bien y producen graves problemas a la sociedad. El asistencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? Los planes que hasta hace poco existían en la Argentina, ¿no? Y que daban lugar a que gente que podía trabajar no lo haga porque recibía una subvención del Estado por ser desempleado. Entonces, fíjense, aparecen valores como la libertad, la justicia, el individuo, el Estado, la consideración de los sectores más desfavorecidos, las obligaciones ante los migrantes, etc. Es decir, los temas relacionados con los valores políticos son sin duda una reflexión filosófica. Y es interesante que ustedes vean eso, ¿no? En la monografía que hagan, por ejemplo, qué valores advierten en los autores que han elegido, como los preeminentes, ya eso en el desarrollo del tema, ¿no? Y comparen esos valores, por ejemplo, Nozick con Moro. Esos son, ¿no, Heinz? Sí. ¿Qué valores tiene su filosofía política? Según Heinz, Moro, estos valores. 1 y 2. Nozick, 3 y 4. Son similares, son diferentes, se pueden conciliar. Eso es reflexión filosófica. Bueno, terminamos la primera parte. Gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta.